10:42 de la mañana nos vamos ahora a abordar el tema educación, un tema que nos encanta conocer y entender muchas cosas de los que más saben y que además han organizado esta importante cita de la que nos habla el señor Santiago Cueto, director de investigación e investigador principal de GRADE. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Han tenido ustedes esta cita tan importante donde se ha abordado la eficiencia en la educación, ¿no es cierto? Concretamente ha sido la conferencia regional sobre calidad e innovación en la educación en nuestro país. ¿Quiénes han venido? ¿Qué conclusiones nos puede compartir? Sí, y la IP es la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas y reúne a 11 centros de investigación de Centro y Sudamérica, y la idea es justamente enfocarse dentro de esta línea de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? La idea es que las políticas públicas pueden ser más eficaces y eficientes si es que consideran la investigación existente, si es que se supera, digamos, este divorcio que a veces se ve entre funcionarios que toman decisiones y investigadores que conocen sobre los programas justamente vinculados a estas políticas públicas. Qué lindo, qué bien. Han tenido ustedes la presencia, ¿no es cierto?, de diversos ponentes, ha sido un grupo de análisis para el desarrollo, que son GRADE, ¿no es cierto?, y el objetivo era difundir un poco la investigación de alto rigor académico. ¿Qué podemos, digamos, decir, el señor Cueto, de ejemplos, de antecedentes de otros países? La verdad es que el Perú en educación tiene mucho todavía por hacer, aún con lo que se ha logrado en este periodo con el ministro Saavedra especialmente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hubo un estudio sobre jornada escolar extendida, que es una iniciativa que se hace en muchos países de América Latina. Pero acá ya tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos, exacto, le llamamos GEC, jornada escolar completa, y está en las escuelas públicas. Este es un problema de muchos años, hace varias décadas, las personas mayores recordarán, habían horarios extendidos en el Perú, pero con el aumento de la matrícula se empezaron a hacer 2 turnos, y entonces se limitó el número de horas. La idea ahora es ampliar la jornada escolar porque el supuesto es que a mayor tiempo de aprendizaje, mejores resultados. ¿Y es así? La investigación que nos presentaron unos colegas del Instituto de Desarrollo de Paraguay, hecha en varios países, entonces ellos leyeron los estudios de varios países, y lo que encuentran es que el tiempo es un prerequisito, pero depende mucho, por supuesto, de cómo se usa ese tiempo. Y entonces se necesita trabajar de manera paralela en la capacitación de docentes, en el ajuste del currículo, en la preparación de materiales para que sea realmente eficaz. Ahora, pero en términos generales sí encontraron una asociación positiva. Por ejemplo, mencionábamos antes, ¿no es cierto?, que en algunos lugares de nuestro país, efectivamente, la escuela básica regular, en la educación básica regular secundaria, se ha ampliado el horario, ¿no es cierto? ¿Esto consideran ustedes que va a ser positivo? Sí. Esperemos que así sea, porque si analizamos las pruebas PISA, de las que hablábamos antes un poco con otros países, el Perú, ¿cómo se ubica? El Perú lamentablemente se ubica último en la prueba PISA, en la última del 2012. Ayer justamente se presentó un informe que analiza no solo los bajos resultados de Perú, sino la alta inequidad, publicado por Fundación Santillana con la OCDE. Pero el siguiente resultado va a salir el 6 de diciembre de este año, o sea que tal vez ahí podamos... Esa equidad de la que nos habla, esta inequidad o poca equidad, ¿a qué se refiere? ¿En qué punto? Se refiere a que el Perú es entre los países evaluados, es uno de los que muestra mayor asociación entre el nivel socioeconómico, vamos a decir pobreza, y los rendimientos de los chicos. Y la idea es que lamentablemente el sistema educativo peruano está formado históricamente para dar menores oportunidades, o sea, le da acceso a la escuela. Los chicos van ahora mucho a la escuela, pero las escuelas a las que van los chicos más pobres son en general escuelas más pobres. De ínfima calidad. Exacto. De ínfima calidad educativa. Exacto. Pasa ello, por supuesto, por la infraestructura, por el material, por la calidad de los docentes. Y naturalmente es un tema transversal, porque hasta tiene muchísimo que ver con los niveles de desnutrición que tenemos en el país. Exactamente. O sea, la brecha es muy amplia. Si miramos países como Finlandia, como Singapur, que han salido de lo último a ser hoy potencias en materia educativa, por citar algunos de los países del Asia, vemos que el camino es muy largo. ¿Cuál es la receta para el Perú? La receta es tal vez política, para empezar, y lo estamos viendo ahora con el énfasis que pone el ministro Saavedra, que habla de convertir la educación peruana en una obsesión y de aumentar los niveles de inversión en educación, que son muy bajos si los comparamos con estándares internacionales de diferentes tipos, ¿no? Claro. Ahora, el ministro Saavedra se ve que es una persona que ha gerenciado un poco el tema de educación, quizás eso faltaba, ¿no? Pero quizás no basta el decir, por ejemplo, si un niño sale bien en el colegio, el joven sale bien en el colegio, la profesora te dice efectivamente el chico está bien en el nivel, pero es que el nivel del colegio no es el mejor.
¿no? O sea, ahí hay una cosa un poco entendible. Puede estar bien para el estándar, pero no es el mejor. Y lamentablemente en el Perú los colegios a los que más o menos se puede tener acceso a una educación decente son muy caros. Me parece acertado el término que usa usted de estándar, porque el Ministerio justamente está trabajando en una reforma curricular que va a poner estándares de aprendizaje a diferentes niveles, digamos, de la progresión educativa, ¿no? Es un diseño curricular que está todavía en revisión, pero tal vez podría servir para resintonizar, digamos, para ajustar los niveles de exigencia y elevarlos y ponerlos en un nivel más aceptable y equitativo. Los países que han despegado y han salido y son potencia han priorizado, por ejemplo, aspectos hoy en día como la ciencia, la tecnología, pero también la calidad educativa. Y ello se basa muchas veces en el profesor. Si no tenemos un docente que es bien pagado, que es bien preparado. Ahora, siquiera hoy tenemos estas pruebas que se hacen en nuestro país que alientan mucho al ministro Saavedra. ¿Cómo las evalúa usted? Sí, se ha cambiado. Bueno, hubo una primera reforma en la carrera docente en el segundo gobierno de Alan García y ahora una nueva ley en este gobierno que está basada en la idea de los méritos del docente como el prerequisito para promoverlo y que gane más, ¿no? Hay mucho que avanzar ahí todavía, pero es un buen comienzo. Y se ve positivo, ¿no? O sea, a lo que voy, se ve positivo desde el punto de vista del maestro, se siente incentivado, se siente motivado a que va a escalar, pues, en la escala remunerativa también, ¿no? Claro. Pedagógicamente. Ahora tiene ocho niveles, no hay nadie todavía en los tres más altos. Incluso pueden llegar a ser directores. Claro, y ahí reciben, ya viene una evaluación también de directores, que también recompensa, se supone, el mérito, el desempeño profesional. Perfecto. Ustedes en lo que es este importante evento que han tenido en la Conferencia Regional sobre la Calidad y la Innovación en la Educación, ¿han abordado el tema de la educación básica o también, por ejemplo, el aspecto universitario? También hubo un balance presentado por Martín Benavides de GRADE con colegas de Ecuador sobre la educación universitaria. Que bueno, ¿y en qué concluye? ¿No? Ahora tenemos todo un tema con las universidades, los institutos, volvemos a hablar del Congreso, porque obviamente las leyes se hacen aquí, se aprueban aquí. El tema de SUNEDU, por ejemplo, ¿no? El tema de la ley Cotilla, entre otras cosas, y además es muy penoso ver cómo se estafa a los padres con esos institutos mediocres que no llevan a nada al chico y que francamente no le garantiza tampoco estar bien cotizado en el mercado laboral. De acuerdo. El balance, digamos, en general, podríamos decir que es positivo. Yo estaba revisando un poco los planes de gobierno de los dos candidatos para la segunda vuelta y me parece que no hay intención de cambiar la ley ni desactivar los SUNEDU y tal vez sí hacer algunos ajustes que se podrían conversar, ¿no? Pero el camino principal, digamos, del Estado como una institución que vela por la calidad de la educación superior, me parece, ojalá, que no tiene camino de vuelta, ¿no? Sí, en realidad se ha visto una decisión política importante. Ello pasa por desembolsar dinero, porque sin eso no podemos hablar de ponerle computadoras, de ponerle internet a los alumnos, de dotarlos de laptops, por ejemplo, ¿no es cierto?, para que pueda mejorarse el nivel educativo. Le hablaba de la SUNEDU porque quizá el punto que también se presiona aquí es que la persona que dirige SUNEDU la elige el Estado, ¿no? Exacto, ese es tal vez uno de los puntos, la nombre del ministerio, ese es tal vez uno de los puntos que se podría revisar y se podría conciliar en el siguiente gobierno para que fuera una nominación independiente, ¿no? Claro que sí. Ahora, independientemente de ello, la persona que han elegido, la doctora Macías, me parece que es una persona muy capaz, ¿no? Pero pensando a futuro, tal vez se podría revisar el mecanismo, como usted dice. Bueno, no sé si tiene alguna conclusión final más que pueda comentarnos respecto a esta cita y sobre todo en el caso del Perú. ¿Qué le ha dicho, por ejemplo, a una importante presentación ha tenido la representante de Educación para el BID? Sí, hubo un panel de políticas públicas en que participó la directora del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo en Educación, el ministro de Educación de Perú y el de Guatemala. Y yo creo que lo que enfrenta el gobierno de Perú y muchos de la región es avanzar en su calidad, pero reducir la inequidad al mismo tiempo. Y ese es un reto sumamente complicado. Avanzar la calidad y reducir la inequidad, ¡qué maravilla! La brecha es muy alta, ¿no? Es muy alta entre urbano y rural, entre castellano hablantes indígenas, entre pobres y no pobres.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales tampoco tienen el lugar que le corresponde, digamos, dentro del sistema educativo, ¿no? Son retos importantes que ojalá que el siguiente gobierno enfrente, ¿no? Sí, sobre todo porque es muy amplia la brecha en materia de educación también, ¿no? O sea, el interior del país, la parte rural, realmente vivimos un poco aislados, ¿no? De esas poblaciones. Es como si fueran varios países y varios sistemas educativos. Esa disgregación no nos ayuda en nada. Exacto. Y finalmente, el tema de los idiomas, ¿cuánto pesa en hablar de estándares de calidad, digamos, el dominar el inglés, por ejemplo, como el idioma universal más inmediato? Sí, se ha convertido efectivamente en el idioma universal. Este gobierno ha iniciado un nuevo programa de inglés, vamos a ver cómo le va. El tema principal en un país como el nuestro es la cantidad y calidad de los docentes que puedan hacerse cargo de este programa. Entonces se han firmado convenios, por ejemplo, con el Reino Unido, y se está pensando en alternativas que pasen por el uso de Internet y de tutores de este tipo, ¿no? Intercambios culturales. Exacto, también están Qué bueno, hay mucho por hacer, pero no perdamos el aliento. Muchas gracias por estar esta mañana al señor Santiago Cueto, el director principal de GRADE, hablándonos de la educación en el Perú y los desafíos que tenemos por delante. 10:53, vamos amigos a la pausa, le traemos más, no se vayan.